Bueno, en esta clase de hoy vamos a seguir trabajando en la biodecodificación energética y hoy vamos a trabajar sobre el tema puntual sobre la conciencia. Nosotros dijimos que el tema fundamental de la biodecodificación energética es la conciencia. Por supuesto que dar una definición de conciencia es algo bastante grande, ¿no? Así que vamos a ir como yendo de a poco a la construcción de una definición de qué es realmente la conciencia, ¿no? Pero en principio vamos a diferenciar la conciencia de la conducta. Vamos a diferenciar y vamos a decir que todo lo que acontece en el mundo de una persona es efecto de su conciencia. Lo que se vive, lo que se siente, todo tiene una relación con cómo uno mira la vida y cómo uno interpreta esa realidad. Dijimos que en la biodecodificación lo que importa no es el exterior, sino el intérprete, cómo uno mira esa realidad, qué posición toma uno ante la vida, ¿no? Para entender la conciencia, primero hay que entender dónde está la conciencia. Podríamos decir que la conciencia se encuentra en el cerebro, pero eso sería una versión simplista, ¿no? Esto es realmente incorrecto. La conciencia no se encuentra en el cerebro. Gracias, ¿no?, al profesor John J. McFadden de la Universidad de Surrey, profesor de genética molecular, él publicó una teoría neurocientífica donde plantea que la conciencia no se encuentra en el cerebro, como nosotros pensamos, sino en la energía electromagnética emitida por el cerebro. Esto es una gran revolución en el pensamiento, ¿no? Una gran revolución en la manera de pensar la realidad, pues estamos diciendo que la conciencia no deviene de ninguna cuestión física, sino que tiene una relación con el magnetismo y el electromagnetismo de las cosas. No dice, está generada, se encuentra en la energía electromagnética generada por los impulsos eléctricos que se producen en las conexiones neuronales. O sea que las neuronas se conectan, ¿no? Y cuando las neuronas descargan, en esa descarga se produce un destello de luz en la neurona. Ese destello de luz conectado forma en cierta manera, ¿no?, un campo electromagnético, más bien dicho, se conecta con un campo electromagnético y este campo electromagnético es el punto donde se encuentra la conciencia. Esto es tremendamente revolucionario a la ciencia, ¿no?, y demarca lo que va a ser la ciencia del futuro, porque resuelve este dilema de la relación mente-cuerpo, de saber si la mente se encuentra en el cuerpo o no se encuentra en el cuerpo, y hasta resuelve el punto de contacto entre la mente y el cuerpo. Resuelve totalmente porque dice, justamente, la conciencia pertenece, ¿no?, a los campos electromagnéticos. La luz de la neurona sería la que nos permite ver en nuestro cerebro físico, lo que nos lleva a pensarlo, ¿no?, a darse cuenta de algo, justamente en el punto en que la neurona o las neuronas producen un destello, se atrae entonces la forma que se encuentra en el electromagnetismo y aparece una figura, ¿no?, en la neurona que será decodificada por nuestro cerebro y traducida a una imagen cerebral, ¿no? Esto es bastante importante. La conciencia, entonces, dice él, es la experiencia de los nervios que se conectan al campo electromagnético, ¿no?, autogeneradas del cerebro, guiando nuestras acciones voluntarias.
¿no? Entonces está diciendo que esta conciencia pertenece en cierta manera a lo que sería el sistema nervioso voluntario, ¿no? Y no el sistema nervioso autónomo. Mientras que el inconsciente pertenecería a este sistema nervioso involuntario que actúa sin necesidad de tener relación con el sistema nervioso central. Entonces, decimos, el inconsciente es la conciencia del cuerpo, mientras que la conciencia se produce en estos campos magnéticos, en estos campos electromagnéticos que lee justamente nuestro sistema nervioso central o nuestras neuronas. Entonces podríamos explicarlo como que el cerebro es un productor y también un receptor de energías electromagnéticas. Cuando la neurona conecta y despierta, ¿no?, su potencial de acción activa y produce, ¿no?, el destello, lo que hace es conectar lo que sería el cerebro o la neurona, ¿no?, con la conciencia. Entonces está este hombre, ¿no?, John McFadden, está demostrando y está, ¿no?, resolviendo el gran dilema que tiene de la conexión mente-cuerpo. Esto, por supuesto, que todavía la ciencia no ha hecho eco de los planteos de McFadden o del profesor McFadden, ¿no? Pero en algún momento alguien tendrá que tomarlos y decir, bueno, de acá se puede construir algo, ¿no? Las señales eléctricas de la neurona forman un campo electromagnético que puede ser detectable por los encefalogramas, ¿no?, y la magnetoencefalografía. Esto significa que este campo magnético no es una cosa que no pueda ser detectada, no es algo, ¿no?, de lo que estemos planteando al aire, no es un hombre que está diciendo locuras, sino que sus estudios son bastante fuertes, interesantes y concluyentes. Y dicen, no, el campo magnético es el núcleo real de la conciencia. La neurona entonces deja de ser el punto de conciencia para ser un receptor de conciencia. Esto tiene implicancias enormes, gigantescas, a la hora de hablar sobre la conciencia. Iremos, ¿no?, explicando un poquito en esta clase las implicaciones de mirar la conciencia desde ese lugar, ¿no? Entonces, la conciencia es un campo electromagnético donde cuando las neuronas producen ese destello de luz, esa conciencia se abre paso a través de los canales nerviosos, ¿sí? Podemos decir que, por supuesto, que el sistema nervioso también se encuentra en las otras partes del cuerpo, pero funciona de manera inconsciente. O sea que este trabajo que también se prende en las neuronas del resto del sistema nervioso, ¿no? Pero cuando se prenden, ¿no?, estas funcionan de manera automática. Es tan poca la luz que emite que sencillamente no es registrado por el sistema nervioso central. Entonces, esos campos magnéticos alojan la información y la neurona, cuando se conectan y producen luz, ese campo es atraído hacia la luz. Entonces, el campo no se encuentra, ni siquiera hace falta que esté al lado del cerebro, no hace falta ni siquiera imaginarse una nube alrededor del hombre. Justamente cuando la neurona no se conecta, genera una vibración, atrae ese campo magnético donde la energía se está moviendo como ondas magnéticas, ¿no?, que no se encuentran de manera estacionaria, o sea que no se encuentran en forma de partículas. Entonces, el campo electromagnético estaría hablando de ondas y no de partículas.
Pero cuando la conciencia se conecta con el cerebro, ¿no? La onda produce un encuentro con el cerebro, perdón, con la neurona o con la luz de la neurona, haciendo que esa onda se convierta no en una partícula, no tomando la forma de un electrón o de un elemento, ¿no? Es interesante verlo a esto, ¿no? Entonces, el encuentro de la onda con el sistema nervioso es lo que produce, en cierta manera, ¿no? Lo que sería esta relación, ¿no? Del ser humano con las partículas. No sé si lo logro mostrar, ¿no? O sea, en el campo electromagnético, alrededor del ser humano se encuentran campos organizados de energía que se encuentra vibrando en frecuencias y estados determinados. La neurona, al prenderse, atrae por una similitud vibratoria, por una similitud frecuencial, aquellos campos de onda. Cuando la onda ingresa o hace contacto con ese destello de luz, ese destello de luz hace o convierte lo que sería, ¿no?, una onda en una partícula. Pero eso todavía no está demostrado, así que lo vamos a plantear como una hipótesis. Entonces, esos campos magnéticos, ¿no?, que alojan la información, ¿no?, son los que serían, ¿no?, los puntos donde la conciencia se encuentra. Nosotros debemos ver que la mente no es la conciencia, sino la conciencia nos permite ver una parte de la mente. ¿Qué sería la mente? La mente sería ese tejido no gigantesco y inconmensurable de campos electromagnéticos que se conectan y no actúan entre sí. A nuestro alrededor se encuentran cientos de campos magnéticos, de energías que vibran alrededor. En el destello de la conciencia, esos campos magnéticos hacen contacto con el cerebro, ¿no? Las neuronas, debemos entender esto, cuando se conectan, ¿no?, en sus conexiones forman estructuras, no estructuras geométricas, estructuras, no, donde la energía es atraída a partir de la geometría, la frecuencia, el voltaje, el color, ¿no?, que tiene esa estructura, ¿no?, energética que produce la neurona. Entonces, ese punto es lo que hay que ver, ¿no? Entonces, la energía electromagnética se encuentra constantemente vibrando, ¿no?, en un voltaje y en una frecuencia determinada. En el chispazo la neurona se prende y algo de ese campo pasa al cerebro, ¿no? Tenemos que ver entonces que este tejido neuronal, sí, justamente en el ser humano no está totalmente unido. Las neuronas funcionan de maneras separadas, ¿no?, produciendo un voltaje bajo. Cuando las neuronas se van conectando entre sí, van produciendo y van aumentando de manera exponencial este voltaje, ¿no?, y esta frecuencia de la energía. Entonces, tenemos que ver que no es lo mismo la activación de una sola neurona que activar todo un campo neuronal. Justamente en estos campos neuronales, al prenderse, mientras mayor sea la actividad cerebral conectada, mayor será también justamente, ¿no?, el chispazo de luz y la conciencia que pueda, ¿no?, tener el hombre. Entonces,
acá vamos a un punto importante. Justamente entonces decimos que el hombre no generalmente prende las neuronas de lo que sería su corteza cerebral. ¿Sí? Entonces decimos, bueno, la conciencia es justamente la actividad y la activación de lo que serían, ¿no? Lo que hace referencia a esta corteza neuronal. Pero, ¿qué pasa, ¿no? Cuando el sujeto prende, ¿no? Los núcleos que se encuentran en el interior del cerebro? ¿Qué pasa cuando estos núcleos se conectan con las neuronas que están alrededor, no en la corteza cerebral? Entonces, los núcleos manejan, por supuesto, un voltaje muchísimo más alto del que mueven las neuronas y producen un potencial de acción mucho más fuerte y mucho más grande, haciendo que la actividad neuronal sea mucho más grande. Entonces, cuando pasa eso, el hombre entra en un espacio, en un punto, ¿no? De lo que podríamos llamar la superconciencia, ¿no? O la conciencia, yo les llamo la conciencia pura o conciencia elevada, cualquiera de los dos, ¿no? Le llamo así justamente porque cuando la persona activa la mayor cantidad de lo que son las neuronas, ya sea en los núcleos cerebrales y en la corteza cerebral, la persona puede ver la realidad de una manera totalmente distinta, ¿no? Entonces vamos a plantear acá que hay como tres tipos, ¿no? De conciencias. La primera es la conciencia del cuerpo, que es la conciencia con la que trabaja constantemente. Bueno, el cuerpo es una conciencia inconsciente o es una parte de la conciencia que se encuentra inconsciente y que también se encuentra en los animales y en todos los seres que tienen cuerpo físico, ¿no? Porque justamente esta es la conciencia del cuerpo, justamente el inconsciente. No justamente llamamos conciencia a la actividad de la corteza cerebral y vamos a llamar esta conciencia pura o conciencia elevada a la conexión de la corteza cerebral a los núcleos que se encuentran en el interior del cerebro, ¿sí? Y decimos entonces que el cerebro es como una especie de radio emisor y receptor de frecuencias magnéticas. Entonces, lo que hacemos, lo que nosotros vemos, ¿no? Como pensamientos o como emociones, ¿no? No son otra cosa que frecuencias magnéticas, ¿no? Que son atraídas por el cerebro, ¿no? Transformadas en imágenes o transformadas en energías. Por ejemplo, en el caso de las emociones que no trabajan con el sistema nervioso central, no les pasa esto, entonces no reflejan imágenes. Entonces, lo que hace es sencillamente entra la energía dentro del sujeto generando un estado ya sea de angustia, ya sea de alegría, ya sea de lo que sea, pero sin una representación, ¿sí? Esto sería en el caso de las emociones. Y en el caso de los pensamientos, hay justamente una representación que viene de la mano de la energía. Esto plantea un punto bastante interesante porque significa, si ustedes ven, si alguno de ustedes es terapeuta o trabajó en la terapia, nosotros vemos que cuando trabajamos con emociones, muchas veces esas emociones se asocian a representaciones o imágenes y podemos ver que esas imágenes pueden cambiar. Pero la emoción queda ahí, ¿no? Es como que la emoción se enlaza a una representación cualquiera para desencadenarse. Por ejemplo, estoy enojado o aparece esa emoción en mi interior. Cualquier cosa que haya en el exterior podrá desencadenar que esa emoción sea liberada.
Entonces la emoción se encuentra en el cuerpo, esperando el punto en que pueda enlazarse alguna representación para salir a la conciencia, ¿no? ¿Y cómo se forman esas emociones? Bueno, constantemente el cuerpo está asimilando y está recibiendo, ¿no?, lo que serían las energías de estos campos electromagnéticos. Cuando nosotros comemos un alimento, estamos recibiendo no solo lo que sería, ¿no?, la parte física o química del alimento, sino también la parte eléctrica del cuerpo. No, la electricidad de esos alimentos, de esas células que estamos comiendo, también guardan un campo energético, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es así de simple, cuando se come, por ejemplo, un animal, estamos no teniendo o haciendo entrar dentro de nosotros algo de lo que sería el magnetismo, el electromagnetismo de la célula animal. Ese electromagnetismo se mezcla con el electromagnetismo de nuestras células, afectando así a nuestras células. No, esto lo pueden comprobar si una persona, por ejemplo, pasa 10 años comiendo carne frente a otra persona que no come carne durante 10 años, verán que tienen emociones totalmente diferentes. La persona que no come carne por lo general tendrá emociones más tranquilas, más pacíficas, ¿no? Una persona que come carne tendrá emociones más intensas, más fuertes, ¿no? Entonces, esta conciencia, cuando nosotros constantemente estamos consumiendo conciencia en nuestra vida, sin darnos cuenta, entonces estamos recibiendo algo de lo que sería la mente. Acá estamos planteando que la mente no es una mente individual, ¿no? Si la mente es un campo de energía electromagnética, esta mente está entrando constantemente en contacto con lo que serían otros campos electromagnéticos o otras mentes, afectándose entre sí y conectándose, ¿no?, y entre ellas formando partes de una mente mucho más grande o de un campo electromagnético más grande. Allí era donde el amigo Jung trataba de explicar, ¿no?, esta mente colectiva, ¿no?, donde todos compartían los mismos pensamientos, y era justamente porque le faltaba este punto, ¿no? Entonces la mente está dotada de campos electromagnéticos, de ondas que se encuentran vibrando constantemente, ¿no? Entonces, cuando la onda entra en contacto, ¿no?, con el cerebro, algo de la mente pasa por el cerebro. Entonces tenemos, por ejemplo, una mente que es individual, que refiere, ¿no?, a patrones vibratorios, a campos electromagnéticos que son solo de uno, ¿no? También tenemos campos magnéticos más grandes. Entonces, por ejemplo, cuando uno entra a una casa, en esa casa hay una especie de energía o de campo magnético, ¿no? Entonces, a veces una persona entra a un lugar y dice, ay, tiene una energía que no me gusta, tiene algo que me gusta, ¿no? Y refiere justamente a que todos los lugares, las situaciones, las personas tienen a su alrededor campos magnéticos que son sentidos, pensados, atraídos por las demás personas, ¿no? Estos campos magnéticos pasan a través de nosotros a partir de nuestro sistema nervioso, ¿no? A través de nuestro sistema inconsciente, ¿no? Sin imágenes, sin representaciones, ¿no?, de manera emocional, o sea, pasan energías. Cuando es procesado por nuestro sistema nervioso central, pasan como imágenes. Y cuando es no entendido, cuando algo del exterior es entendido, pasa a ser elaborado y transformado y elevado por los núcleos cerebrales. Entonces, esa energía, ¿no?, que era solo un conocimiento, es entendida, trabajada y guardada como parte de uno
en su interior. Entonces, justamente nosotros tenemos que ver, pues siempre que hablamos de corteza cerebral y decimos, bueno, la conciencia del hemisferio izquierdo, la conciencia del hemisferio derecho, ¿no? ¿Por qué hay tanta diferencia entre hemisferios, entre uno o el otro? Bueno, esto se debe justamente a que no el hemisferio izquierdo tiene la capacidad para recibir, ¿no?, una energía que tiene que ver más con lo material, ¿no? Y trabaja con elementos simples, ¿no? No puede trabajar de manera con muchos elementos al mismo tiempo, ¿no? Entonces el hemisferio derecho, en cierta manera, hacemos referencia, un hemisferio izquierdo, no es que sea no el hemisferio izquierdo literalmente, sino que hacemos referencia, ¿no?, a que hay un conjunto neuronal que está desconectado entre sí, ¿no? Entonces, y cuando hablamos del hemisferio derecho, verán que hay mayor capacidad de entendimiento, de creatividad, de amor, de felicidad, de plenitud, pero hacemos referencia no a que esto se encuentre en el hemisferio derecho, literalmente, sino que justamente estas neuronas se encuentran totalmente conectadas, ¿no? Entonces, ustedes tienen que ver las neuronas como si fueran personitas que tienen varios brazos y varios pies. Entonces, la cantidad de conexiones que haya entre las neuronas potenciará y aumentará el entendimiento y la profundidad de conciencia que pueda tener una persona. Entonces, la conciencia está determinada por lo biológico, donde tiene que haber un cerebro conectado que dé la capacidad, ¿no?, para poder ver eso, ¿no?, y con el potencial con el que puedan trabajar esas neuronas, ¿no? Vamos a decir que las neuronas tienen diferentes potenciales de actividad, ¿no? Cada punto de actividad de una neurona, ¿no?, o cada destello no es lo mismo, ¿no? No es el mismo destello que produce la neurona en su máxima actividad que una neurona que se prende muy poquito, ¿no? Entonces, la neurona al prenderse, o las neuronas cuando se prenden, de acuerdo al destello, ¿no?, entran en un estado de conciencia. El estado de conciencia, en cierta manera, es justamente el estado energético donde la conciencia está, ¿no? Entonces, ese estado de conciencia nos va a permitir ver o no ver, darnos cuenta o no darnos cuenta, y qué tanto nos damos cuenta de lo que está pasando, de lo que vivimos, de lo que sentimos, de lo que pasa en nuestro interior, ¿sí? Entonces, el punto, ¿no?, en que el cerebro se encuentra con esas vibraciones, con esas ondas vibrando, ¿no?, será el punto en que la conciencia se active en el cerebro. Y de acuerdo al potencial de descarga que puedan hacer estas neuronas, podrán trabajar en lo que será un voltaje y una geometría, ¿no?, y por supuesto una frecuencia determinada. Esto permitirá conectar con diferentes planos de conciencia. ¿Qué son los planos de conciencia? Bueno, un plano de conciencia es en sí, ¿no?, como la consistencia de determinado rango frecuencial, donde la energía se mantiene vibrando, ¿no?, de manera como unida, ¿no? Entonces es como que todos están vibrando más o menos en la misma energía, ¿no? Entonces son como capas de energía o de frecuencia. Mientras más cerca se encuentra, ¿no?, la energía del núcleo, ¿no?, del núcleo de energía, mayor será en sí el voltaje y la frecuencia. Y mientras más se aleje de eso, ¿no?, será
la frecuencia y el voltaje más bajo, convirtiéndose esa energía, ¿no? En algo más inconsciente, pues el sujeto no la puede ver, ¿no? Se lo voy a explicar de una manera no científica la conciencia. Nosotros decimos que la conciencia es la luz. Justamente, bueno, se produce en la luz que gesta, ¿no? Las neuronas. Entonces decimos que la mente es como si fuera una gran habitación, ¿sí? Entonces que la persona puede prender, ¿no? Al prender su conciencia, ilumina algo de esa habitación. Entonces decimos, cuando algo está cerca del foquito, ¿no? O de esa lámpara, se puede ver, se puede entender lo que hay. Pero cuando uno se va alejando de esa conciencia, se perciben como cada vez más sombras, ¿no? Como la conciencia se va alejando, ¿sí? Entonces tenemos que ver justamente que la conciencia en sí no es como una especie de luz, podríamos decir una luz que no podemos ver, pero que es una luz que nos permite ver lo que hay en el exterior, nos permite entender, darnos cuenta. Mientras mayor es la conciencia del hombre, más es la capacidad de darse cuenta lo que está pasando a su alrededor, ¿sí? Si la persona, por ejemplo, ¿no? Tiene una conciencia más limitada, entonces su realidad será también igual de limitada.